La galaxia siempre nos consideró débiles. Nos veían como una especie joven, apenas saliendo de su cuna de lodo y agua, mendigando un lugar en el Consejo Estelar. Pero cometieron un error de cálculo fatal. No entendieron que la paz de los humanos no es debilidad, sino una elección consciente. Todo cambió en la estación comercial de Valerius Prime. Sara tenía 7 años. Tenía una cinta roja en el pelo y una risa que podía iluminar el sector más oscuro del espacio. Ella no era una soldado, no era una política, era solo una niña humana mirando las estrellas con asombro. Cuando el embajador de la hegemonía Krell, en un arranque de arrogancia y desprecio por las especies inferiores, ordenó la limpieza de la plataforma civil para su llegada, Sara no corrió lo suficientemente rápido. Un disparo de plasma, un destello azul indiferente, y la risa de Sara se apagó para siempre. Los Krell ni siquiera pidieron disculpas. Para ellos, era como pisar un insecto. Pero ese insecto tenía a 8.000 millones de hermanos detrás. Y lo que el resto de la galaxia no sabía era que la Tierra llevaba siglos preparándose para el día en que la diplomacia fallara. El silencio que siguió a la muerte de Sara no fue de miedo. Fue el silencio de una mecha que se consume antes de la explosión más grande de la historia. Durante 3 días estándar, la Tierra no emitió ni una sola señal de radio. Los mercados galácticos se burlaban. Los humanos están llorando en sus cuevas, decían los analistas Krell en las noticias intergalácticas. El Consejo Estelar envió una nota de condolencia formal, cargada de una condescendencia insultante, sugiriendo una compensación económica por la pérdida de propiedad humana. No entendían que para nosotros, Sara no era propiedad, era nuestra alma. En los hangares ocultos bajo los anillos de Saturno y en las bases excavadas en las profundidades de la nube de Oort, el silencio era diferente. Se escuchaba el rugir de los motores de antimateria despertando de un letargo de décadas. Los ingenieros trabajaban sin descanso, con lágrimas en los ojos pero manos firmes. No estábamos fabricando herramientas de defensa, estábamos liberando monstruos. La Directiva Cero, un protocolo tan secreto que incluso los presidentes de la Tierra apenas conocían, había sido activada. La humanidad había pasado siglos fingiendo ser una especie de comerciantes y granjeros, ocultando nuestra verdadera naturaleza bajo una capa de civismo. Pero la máscara se había roto con la sangre de Sara. El almirante Mark Storm, un hombre que había perdido la fe en la diplomacia el momento en que vio el cuerpo de la niña en las noticias, dio la orden que cambiaría el destino del cosmos. Que vean lo que escondemos en la oscuridad. El cuarto día, el radar de la hegemonía Krell en el sector fronterizo detectó una anomalía. Primero fue una firma de calor, luego 100, luego miles. En los mapas estelares oficiales, el sistema solar humano solo tenía una pequeña flota de patrulla obsoleta. Pero el espacio comenzó a desgarrarse. De las sombras de los asteroides, de las nubes de gas donde nadie miraba, surgieron naves que desafiaban la física conocida. Eran negras como el vacío, diseñadas no para la elegancia, sino para el borrado absoluto. Eran las naves de la flota oculta, construidas con tecnología de salto que el Consejo ni siquiera soñaba poseer. Eran los segadores de la Tierra. Naves de 3 kilómetros de largo, cubiertas de blindaje ablativo y cañones de riel capaces de lanzar proyectiles a una fracción de la velocidad de la luz. El mundo galáctico observó con horror cómo lo que creían que era una pequeña nación de refugiados se convertía en la fuerza militar más concentrada que el universo había visto jamás. No venían a negociar. No enviaron mensajes de advertencia. La primera nave Krell que intentó interceptarlos fue desintegrada en microsegundos, convertida en polvo cósmico antes de que pudieran siquiera activar sus escudos. La humanidad no estaba invadiendo, estaba reclamando el cobro de una deuda de sangre. La capital de la hegemonía Krell, un planeta joya llamado Etelgard, nunca había conocido la guerra. Sus cielos estaban llenos de palacios flotantes y naves de lujo.
Cuando la flota oculta de la Tierra saltó directamente a su órbita superior, el pánico fue instantáneo. El embajador que había ordenado la muerte de Sara estaba allí, observando desde su balcón de cristal. Pensó que su flota defensiva, la más avanzada del sector, aplastaría a los humanos. Se equivocó. Los humanos no usaban los elegantes láseres de la galaxia, usaban masa pura. Toneladas de tungsteno lanzadas con la furia de una especie que ha sido subestimada. Las estaciones espaciales Krell caían como castillos de naipes bajo un huracán. Pero lo más aterrador no era el fuego, sino las transmisiones. En todas las pantallas de Etelgard, en cada dispositivo personal, apareció una sola imagen, la cinta roja de Sara flotando en el vacío. No hubo discursos de guerra, ni gritos de victoria. Solo un mensaje en texto plano, traducido a todos los idiomas galácticos: nosotros recordamos a Sara. Ustedes conocerán el olvido. Fue en ese momento que la galaxia entendió que esto no era una disputa territorial, era un juicio. Los Krell intentaron rendirse. Enviaron códigos de emergencia, ofrecieron billones de créditos, prometieron entregar al embajador para que fuera juzgado. Pero la flota oculta no se detuvo. Los humanos habían aprendido una lección amarga en su historia terrestre: hay crímenes que no tienen fianza. Las naves de desembarco humano, apodadas ataúdes de acero, perforaron la atmósfera de la capital. Miles de soldados vestidos con armaduras de combate negras descendieron como ángeles de la muerte. No hubo saqueos, no hubo daños colaterales innecesarios. Se movían con una precisión gélida, ignorando a los civiles que huían, dirigiéndose directamente a los centros de mando y a los palacios de la élite Krell. Los guerreros Krell, orgullosos de su fuerza física, se encontraron con humanos aumentados cibernéticamente, movidos por una rabia fría que ninguna droga de combate podía igualar. Cada paso de los humanos en el suelo de Etelgard resonaba como un trueno. En el centro de la ciudad, los soldados humanos erigieron un monumento temporal, una estatua holográfica de Sara. La niña ahora custodiaba las cenizas del imperio que la despreció. Mientras a Etelgard ardía, el Consejo Estelar se reunió de urgencia en la Ciudadela Galáctica. El miedo era palpable. Las otras razas, aquellas que habían mirado hacia otro lado cuando Sara murió, ahora temblaban. ¿Cómo es posible?, gritaba el representante de los arcanianos. ¿Cómo pudieron esconder una flota de ese tamaño bajo nuestras narices? La respuesta era simple: los humanos son maestros del engaño. Durante décadas, la Tierra había enviado naves comerciales vacías y reportes financieros falsos, mientras desviaba cada gramo de recursos a la construcción de su flota de venganza. Sabían que el universo era un lugar hostil y que solo la fuerza garantizaba la supervivencia. El Consejo votó por enviar una flota de paz para mediar, pero la respuesta de la Tierra fue interceptada antes de que las naves despegaran. El almirante Torne apareció en la pantalla principal del Consejo. Su rostro estaba marcado por las cicatrices y el cansancio, pero sus ojos brillaban con una determinación absoluta. Si una sola nave se acerca a nuestro radio de operación antes de que terminemos, consideraremos a toda la galaxia cómplice del asesinato de nuestra hija. No nos pongan a prueba. El Consejo, por primera vez en 10.000 años, se quedó en silencio. El embajador Krell, el hombre que inició todo con un simple gesto de desprecio, fue encontrado en su búnker privado. Esperaba que lo ejecutaran allí mismo, pero los humanos tenían algo más oscuro en mente. No querían su vida, querían su memoria. Fue llevado a bordo de la nave insignia humana, la Justicia de la Tierra. Allí, fue obligado a mirar por una ventana hacia su planeta natal, mientras veía cómo la infraestructura militar de su civilización era sistemáticamente desmantelada. Se le obligó a escuchar las grabaciones de la risa de Sara en un bucle infinito. El almirante Torne entró en la celda. No llevaba armas. No te mataremos, le dijo Torne con una voz que helaba la sangre.
te dejaremos vivir para que seas el último de tu linaje. Te daremos una nave pequeña y combustible suficiente para vagar por el espacio, pero nadie te recibirá. Hemos marcado tu ADN como paria. Serás el recordatorio viviente de lo que sucede cuando se toca a un niño de la Tierra. El embajador suplicó por su muerte, pero los humanos ya se habían vuelto de espaldas. La misericordia se había agotado en Dolerius Prime. La guerra terminó tan rápido como empezó. En menos de una semana, la hegemonía Krell, una de las 3 superpotencias de la galaxia, había dejado de existir como entidad política. Sus colonias fueron liberadas, sus ejércitos desarmados y su capital quedó bajo administración humana temporal. Pero la Tierra no quería el territorio. Una vez que la justicia se cumplió, la flota oculta no se quedó para gobernar. Comenzaron a retirarse, desapareciendo de nuevo en los pliegues del espacio de donde habían venido. Sin embargo, el mensaje estaba claro. El equilibrio de poder en la galaxia se había roto para siempre. Las otras especies miraban ahora a la Tierra no con condescendencia, sino con un terror reverencial. La humanidad había demostrado que podía destruir un imperio en días, y lo que era más aterrador, que podía hacerlo por algo tan insignificante como la vida de una sola niña. La doctrina de no molestar al humano se convirtió en la ley no escrita del universo. En la Tierra, la vida comenzó a volver a una extraña normalidad, pero algo había cambiado en el espíritu humano. Ya no éramos los niños de la galaxia. Éramos sus guardianes. O sus verdugos, dependiendo de cómo nos trataran. Se construyó un mausoleo en la Luna, visible desde la Tierra con un telescopio sencillo. En él descansaba Sara. Pero no estaba sola, el mausoleo contenía los estandartes capturados de cada legión Krell que fue derrotada. La cinta roja de Sara se convirtió en el símbolo de la flota oculta. Cada nueva nave que se construía, cada cadete que se graduaba, llevaba una pequeña cinta roja en su uniforme. No era un símbolo de odio, sino un compromiso. Un compromiso de que ningún otro niño humano volvería a estar solo en la oscuridad del espacio. La galaxia aprendió que los humanos tienen una capacidad infinita para el amor, pero que ese amor es la fuente de su violencia más devastadora cuando se ve amenazado. Años después, la historia del día que la flota oculta surgió se cuenta en todas las academias militares del universo. Se usa como una advertencia para los jóvenes y los ambiciosos. El almirante Torne, ya retirado, dio una última entrevista antes de desaparecer de la vida pública. Sus palabras finales son las que cierran este capítulo de nuestra historia. El universo es vasto y a menudo cruel, dijo. Pero cometieron un error al pensar que nuestra compasión era una debilidad. No somos una especie que busca la guerra, pero somos la única especie que la terminará si nos obligan a empezarla. Por Sara, y por todos los que vendrán después, la flota oculta siempre estará mirando desde las sombras. No nos busquen, porque si nos encuentran, será lo último que vean. Hoy, la galaxia está en paz. Una paz tensa, sí, pero duradera. Porque en algún lugar, entre las estrellas, la cinta roja de una niña sigue ondeando, y el gigante que la protege nunca vuelve a dormir.